Con sistemas de fluidos vamos a ver sistemas fluidos, pero sistemas fluidos directamente lineales. Y estos sistemas fluidos lineales al igual que los sistemas eléctricos lineales y no lineales, tienen tres elementos. Tienen una capacitancia, tienen una inertancia, ¿correcto? Y tienen una resistencia. Y son homólogos a los sistemas eléctricos. Es casi 1 a 1 la referencia. Por ejemplo, veamos primero lo que es la capacitancia. En este caso sería capacitance. Y vamos a ver primero lo que es el modelo. Y el diagrama de modelo sería un sistema que se está llenando con fluido. Cuando hablamos de fluidos, vamos a asumir que siempre estamos hablando con agua. Pero realmente esto también aplica para aire y aplica también para aceite. Y cambia un poquito el modelo, pero es exactamente lo mismo. Entonces, a la entrada del sistema tenemos un flujo y este flujo lo vamos a llamar QC. El flujo QC va a estar inyectando líquido. Entonces, afuera vamos a definir una presión de referencia, una PR, y adentro vamos a llamar una presión P1. Quiere decir que este sistema está almacenando líquido, este sistema está creciéndole una capacitancia CF. ¿Cuál sería la dinámica? Pues que el flujo que está entrando en ese sistema es exactamente igual a la capacitancia que está acumulando, a la capacitancia que es la característica en términos del cambio de la presión, el cambio del volumen, y el cambio de la presión, y vamos a llamarlo P1R entre el tiempo, donde P1R es simplemente la presión de 1 menos la presión de R, la presión interna menos la presión atmosférica. Simplemente vamos a llamarlo como la presión P1R. Esa va a ser nuestra variable de estado. Al igual que QC va a ser también nuestra variable de estado. Esta capacitancia también almacena energía. Al igual que la capacitancia en los sistemas eléctricos. Igual lo vamos a decir hamiltoniano. Entonces hamiltoniano de la capacitancia en términos de P1R, y esto es lo crítico, ¿no? Se mide exactamente con respecto a la presión interna y la presión de referencia. Va a ser igual a 1 medio de C del fluido, la capacitancia del fluido, de P1R al cuadrado. Es exactamente lo mismo que en sistemas eléctricos. Un poco más de información con respecto hay un concepto que se llama el bulk modulus. No sé si ustedes lo han escuchado. Bulk no. modulus. Yo he escuchado que es de la parte mecánica, ¿verdad? La parte mecánica, simplemente el bulk modulus es la diferencia de presiones del sistema entre la diferencia de volúmenes del sistema entre el volumen que el sistema tiene originalmente. Ese es como el volumen inicial, después el cambio de volúmenes y el cambio de presiones. Eso es lo que llaman normalmente la base del módulo. La base del módulo sería en español probablemente. Módulo nada más. Es básicamente para decir que la capacitancia, es decir, ¿qué significa capacitancia? Capacitancia sería ese volumen original entre el bulk modulus. Es decir, el bulk modulus sería igual a el volumen original del sistema entre la capacitancia del sistema. Es simplemente otra diferencia de escribirlo. Eso también significa, si ustedes empiezan a jugar un poco con las ecuaciones, que la capacitancia de flujo, la capacitancia de ese sistema es simplemente el cambio de volumen entre el cambio de las presiones. ¿Correcto? Es decir, recuerden que el cambio de volumen por el cambio de presión siempre es constante. Entonces quiere decir que el sistema siempre va a tener una capacitancia constante. Se diseña siempre para tener una capacitancia constante. Eso es capacitancia en sistemas líquidos. Pero de momento lo que nos interesa, obviamente, como siempre, es el hamiltoniano.
Y de momento lo que nos interesa es la dinámica, que es muy parecido a como si fuera una corriente eléctrica. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta? No, está bien. Muy bien, entonces también vamos a hablar de lo que es no solo la capacitancia, pero también vamos a hablar del inertor. Entonces esto es un fluid inertor. Y estos fluid inertors también vamos a empezar con un pequeño modelo. Es la forma en que el líquido se acelera dentro de una tubería. Es una aceleración del flujo, que es exactamente igual a la aceleración que recibe los electrones cuando entran en un inductor. Cuando los electrones se aceleran en un inductor hay energía cinética acumulada. Aquí también podemos hablar de energía cinética acumulada gracias al flujo de líquido, en este caso agua. Quiere decir que vamos a tener una tubería. Y esa tubería, el símbolo para un inertor va a ser como una barra en el centro, una barra sólida, rellena en el centro. Y gracias a esta barra lo que pasa es que el líquido va a pasar por los lados y el líquido va a ganar velocidad. Quiere decir que aquí vamos a tener otra vez el Q vamos a llamarlo Q1. De igual manera vamos a tener una presión P1 en la entrada y una presión P2 en la salida. Y a esta barra o a este sistema va a tener una inertance. Y el modelo sería que la diferencia de presiones entre 1 y 2 sería igual a la inertancia por la derivada de el volumen de QI entre el cambio de la velocidad. Déjeme ver si todo está bien. Sí, eso está bien, es que pensé que faltaba un medio, pero realmente el medio aparece cuando estamos analizando el hamiltoniano de la velocidad, el hamiltoniano de la inertancia. Y el hamiltoniano de la inertancia obviamente depende del flujo. Y sería exactamente igual a un medio de la inertancia por ese flujo que se experimenta en la tubería al cuadrado. Eso también está dado en joules. Y eso estaría dado en pascals o en atmósferas. O en bars, quiero decir, en pascals o en bars. Pascals es en atmósferas y después tenemos los bars, que era 4.1 atmósferas, creo, si no más recuerdo. Póngale las unidades ahí, porfa, escritas. Bueno, esto sería en bars o simplemente sería en atmósferas. De hecho, atmósferas se escribe con... Se utiliza más bars, pero bueno. Creo que también... bueno, perdón, no es at. Las atmósferas se escriben como pa, de pascales. Y hamiltonianos obviamente se escribe como J de joules, porque es energía. Ok. El tercer elemento que se debe introducir es el de la resistencia. O el resistor, el fluid resistor. Y este fluid resistor, otra vez vamos a ver el modelo, el que vamos a estar utilizando en nuestros sistemas. Es un poco diferente a este fluid resistor. Generalmente yo lo dibujo así. Kolakowski lo dibuja algo parecido a esto. Y es una oposición al flujo. Igual vamos a tener Q, la velocidad en el resistor hidráulico, la presión de entrada, la presión de salida y R. ¿Cuál sería entonces el modelo? P1, P1, P2, ajá, igual. P2 y Q por R sería. Q, bueno, R se restringe a Q, entonces Q entre R. No, sería básicamente, es igual que en sistemas eléctricos. Resistencia por el flujo. El flujo, sí. Ok, sí, tiene razón, sí. Sí. Igual a la presión que es la Sí, resistencia se pone sobre Correcto.
Déjame ver qué más. Ah, bueno, la vamos a ver las. Eso es Sí, con respecto al resistor. Perdón, si la presión aumenta, si yo aumento la resistencia. Es correcto, la ¿verdad? presión aumenta, si aumenta, sí, correcto, aumenta la resistencia, exactamente lo mismo. También, al igual que sistemas eléctricos, tenemos lo que son fluids sources. De hecho, estaba pensando que eso, cuando yo digo lo que son, es una muletilla y es bastante molesto escucharme a mí mismo decir lo que son, tenemos lo que son, tenemos lo que son. Ah, qué cosa más molesta. Entonces, sí, estoy tratando de controlarme un poco más. Hay dos fuentes de fluidos. Y ustedes muy bien, adivinaron muy bien. Vamos a tener una fuente de presión, P1 de entrada, P2 de salida, y eso genera un flujo. Ajá. Y esta es una presión positiva, constante. Y aquí vamos a indicar presión y independientemente de lo que necesitamos de flujo. Va a haber más flujo dependiendo de los elementos, pero la presión siempre se mantiene constante, la presión no cambia, igual que en sistemas eléctricos. Y esto sería una pressure también. Vamos a tener una fuente, y generalmente se escribe como un cuadrado, una fuente de flujo. Eso sería un flow source. E igual ustedes tienen una presión de entrada y una presión de salida, y esta QS en esta dirección también es constante. Básicamente en ambos tenemos una Q de salida que va a cambiar con respecto al tiempo, pero la QS es generalmente la que determina source. Esta es la Q de salida, y la Q de salida determina depende de la interconexión de otros elementos pasivos o activos. Ahora, ¿sí? Una pregunta, se supone que entonces esa segunda fuente yo trato de mantener un flujo constante, esa presión lo que trata de mantenerme es un Q constante, ¿verdad? Correcto, En el otro caso la presión es constante, pero puede cambiar el flujo. correcto. En el segundo caso, primer caso la presión es constante, el flujo cambia. En el segundo caso, sí, correcto. En este sería P1, 2 es igual a PS. Y en el segundo caso, el flujo Q es constante, dado que el flujo depende de la fuente. En el primer caso, el flujo depende de los elementos activos. Es decir, depende del tiempo. ¿Está bien? Mucho la parte de... La continuity law, eso también es importante. La continuity law significa que ustedes van a tener una fuente de flujo, tienen otra fuente de flujo y tienen otra fuente de flujo. Esta es A, B y C. Tienen tres flujos que todos van hacia el centro, todos están transmitiendo flujos. Aquí tenemos QA, QB y QC en este diagrama tan feo. Y lo que dice la continuity law es que QA más QB más QC es igual a cero. 0. Eso es Kirchhoff para flujos. Kirchhoff para... Ahora en la compatibility. No le enseñan estas cosas así en física. Compatibility law. Igual vamos a tener tres fuentes. Vamos a tener A, B, C, y abajo vamos a tener una presión de referencia, donde está el agua, a presión atmosférica, a una atmósfera, o 4.1, no, ¿cuánto es una atmósfera? Es 0.25 bars aproximadamente. Aquí tenemos la presión de referencia. Aquí tenemos entre un elemento A y B,
vamos a tener presión 1 y entre un elemento B y C vamos a tener presión 2. Entonces compatibility significa que PR1 más, o sea, DR con respecto a 1, más P12 de 1 con respecto a 2, más P2R de 2 con respecto a R otra vez, es igual a, me suma todas las presiones, es igual a 0. O al revés, significa que P1R en lugar de R1 va a ser igual, le damos vuelta a la presión, ¿no? Ya no se mide de R a P, sino de 1 a R. Es como si fuera una fuente. Va a ser igual entonces a P12, es decir, si la medimos así, va a ser igual a 12 más 2R. Es exactamente igual que un circuito. Estas son las tres leyes que podemos utilizar. Yo le podría poner positivos entonces ahí, arriba o abajo, igual que el mismo. Correcto, nada más de la vuelta siempre se le cambia el signo. Eso siempre es un problema que teníamos. Se nos olvidaba las referencias. Las referencias es lo más importante. ¿Alguna pregunta con respecto a las fuentes y a las leyes? ¿Qué significa esto? Significa que ya podemos dibujar nuestro primer circuito hidráulico. Y este circuito hidráulico vamos a definirlo muy sencillo. Vamos a decir, tenemos una cama con agua, tenemos una piscina. Esta piscina está llena de agua. Quiere decir que tenemos la presión de referencia. Y le echamos una tubería y ponemos una bomba, que es vamos a decir, es un circuito que tiene una fuente de presión. Y la bomba está succionando agua y la está inyectando hacia una tubería donde estamos midiendo. Tenemos un medidor y decimos que tenemos la presión 1. Y sobre esta tubería va un flujo que es QR. Y lo primero que se encuentra al agua es un resistor. ¿Están ahí ustedes todavía? Que es un RF. Y después del resistor vamos a tener entonces una presión 2. Y después de ese resistor vamos a tener un inertor que acelera el agua. Después de poner un resistor vamos a acelerarla. Y lo que estamos tratando es de rellenar un tanque. Y ese tanque está a una presión P3. Ese es el ejemplo 1. Pues aquí vamos a escribir las ecuaciones del sistema. Las ecuaciones elementales. Rápidamente las ecuaciones elementales dirían que P12, la presión entre 1 y 2 de entrada con respecto a la salida, es decir, esta medida sería igual a la resistencia que tenemos ahí, RF, por el flujo, porque sería el mismo flujo para el circuito, porque es un circuito simple, es una única malla. Un único tubo. Es un único tubo, es una única malla, correcto. Hay otros que se vuelven más interesantes. Después les doy un ejemplo para que lo hagan en la casa ustedes. Después de 2 a 3, ¿cómo sería la ecuación? De 2 a 3. 2 a 3. Aquí El inertor. Hay que buscar la ecuación del inertor. ¿Cuál es la inertor? Vamos a estar recordando el inertor. Es el resistor, inertor. P2 a 3 es I de Q dt. Porque el flujo que va sobre el inertor sigue siendo con respecto al tiempo. Sí, porque ahí el inertor lo que hace es cambiar la velocidad, ¿verdad? El inertor acelera el agua, correcto. Es un acelerador, es igual que el inductor en sistemas eléctricos. Y otra, ¿sí? Es que veo de esa forma el inductor, man. Qué mal. Sí, muy interesante ver otros dominios para poder entender muy bien el dominio de uno. Pues ahora entiendo que un inductor lo que hace es acelerar. Acelerar sí, porque es energía cinética. Entonces la energía cinética se vuelve cero cuando usted quita la fuente
pero el capacitor, o sea, el inductor pierde, ¿no? Usted mide, ya no tiene energía. Ya no hay voltaje ni corriente sobre el inductor. Pero usted mide el capacitor y el capacitor todavía tiene voltaje, porque lo que hizo fue almacenar energía potencial. Ahora, si usted mide la corriente de un inductor, yo creo que todavía tiene corriente. ¿O me equivoco? Cuando se desconecta tiene corriente hasta que se descarga, o sea, mantiene la El inercia. inductor. Ajá. No acepta cambios bruscos de corriente. Sí, pero O sea, porque el campo no- magnético queda ahí. Se tiene que dejarle una ruta para que se descargue, ¿verdad? Al inductor, sí, correcto. Si no, no se descarga. No se despeda, no, si no el voltaje aumenta al infinito. Ah, y se despedaza el inductor. Por eso, no, despedaza lo que tenga conectado. Ajá, ajá, ajá. O sea, digamos, usted abre el interruptor y él va a seguir dando corriente. Entonces, en el interruptor se genera ahí un arco de corriente, un chispazo. Y descarga entonces ahí lo que Ajá. Y descarga lo que está en el inductor, y como no hay resistencia, puede quemar cualquier aparato que esté conectado al inductor. Sí, No, y es correcto. tiene sentido igual que en esto, madre. Si usted desconecta igual supongo que lo que queda Eso es lo mismo que cuando Tiene en que ver este con eso. sistema hidráulico es como cuando usted tiene, digamos, una turbina, ¿verdad? Digamos, un sistema y usted cierra la válvula inmediatamente. Correcto. Entonces ahí va a incrementar la presión hasta el infinito. Por eso es que las plantas hidroeléctricas tienen tanques de oscilación para poder amortiguar el golpe de ariete, como dijo Díaz. El golpe de ariete, sí, correcto. Muy bien, continuemos con este, pero muy buena interpretación física, sí, muy buena, no, y también el efecto real, la interpretación física. Y aquí tendríamos básicamente la capacitancia CF, aquí hay una capacitancia CF. Por el cambio, pero la presión sería de 3 con respecto a R, al tiempo. Esas serían nuestras ecuaciones básicas. También la fuente PS, y esto de hecho voy a escribirlo al revés. Voy a decir que la suma de las presiones, es decir, empezamos con P, podemos empezar con P12 más P23 más P3R, 3R, sería igual a la fuente, sería igual a PS. Esta es la otra ecuación que tenemos. Y pues toda la Q sigue siendo una Q constante a lo largo del sistema. No tenemos ecuaciones no tenemos ecuación para QR. Sí tenemos, por supuesto, el cambio de QR con respecto a 3R. Esta sería una de nuestras ecuaciones de estado. Y de aquí, de esta segunda ecuación, de la ecuación 1 nuestra primera ecuación de estado, y la ecuación 2 tendríamos la segunda ecuación de estado. Voy a apagar esta capa y vamos a escribir la siguiente. Una vez más, quiere decir que la presión, voy a escribirlo otra vez, la presión PS es igual a la presión que hay de 1 a R, que es igual a la presión sumada de 1 a 2 más, vamos a ver el circuito, 2 a más B2, 3, más P total, que es 3R. ¿Cuál sería nuestra variable de estado? Bueno, aquí se acerca muy precisamente. Vamos a utilizar tanto 3R como variable de estado, y vamos a utilizar QR como variable de estado, porque recuerde que también necesitamos encontrar las energías, y eso es algo que no hicimos desde el inicio. Por ejemplo, la energía en el inertor con respecto a ¿cuál era la energía en el inductor otra vez? Volvemos a escribir la energía en el inductor. Por I cuadrado. Sería la energía en el inductor, sería la energía cinética, y sería con respecto a QR es igual a 1/2 de I por QR cuadrado, depende del flujo al cuadrado, por ejemplo. Y el hamiltoniano de la capacitancia con respecto a la presión 3R, entonces es 1/2 de C del fluido por esa presión que hay entre 3R al cuadrado. Quiere decir que nuestro estado sería QR, P3R, y esa sería nuestra variable de estado, X.
Eso no es una X, esos son 3. Sería básicamente igual a X. Esa sería nuestra variable de estado. Continuamos con la ecuación que está más hacia arriba en la pantalla. Y tratemos de reescribir esto en términos de la variable de estado P3R. Déjame ver porque esto aún... Ok. Sí, vamos a tratar de dejarlo todo en términos de PR3. Entonces, P23 lo podemos escribir en términos de QR, porque eso es nuestra variable de estado. Entonces sería P. Vamos a ver si esto está bien. P23, P23, P23. Ajá. Sí, vamos a tratar de definir primero. P23 sería igual a P12 negativo menos P3R más PS, ¿correcto? Bueno, más PS. Bueno, paso PS al otro lado. Bueno, es P, sí, simplemente los estoy dando vuelta para la ecuación un poco. Sí. P23 ya sabemos que es igual a I por el cambio de QR con respecto al tiempo. P entre 2 y 3, porque es la ecuación del inertor. P12 ya sabemos que es la resistencia con respecto al flujo. Y queda negativa, ya esto nos está diciendo que de hecho hay pérdidas. ¿Qué más tenemos aquí? Y tenemos la variable de estado, tenemos la variable estado 3R y tenemos la fuente del sistema PS. Quiere decir que el cambio de QR con respecto al tiempo es igual a menos RF entre I por QR menos P3R más PS. Esta sería nuestra segunda variable de estado. Si no me equivoco, sí, nuestra segunda variable de estado. Me faltó escribir otra ecuación muy importante. Vamos a escribirla por aquí. La segunda ecuación es cuál sería, bueno, QR, creo que no, ya lo he escrito antes, pero voy a recapitularlo. Es básicamente la capacitancia por P3R entre T, lo cual significa que el cambio de el cambio en el tiempo de la presión total o la variable estado sería igual a 1 entre CF por QR. Esa es nuestra segunda variable de estado, o nuestra segunda dinámica. La segunda dinámica y esta sería la primera dinámica. Ya tenemos las dos ecuaciones. Vean que aquí como quedó en términos de QR, como quedó en términos de PR, temas de QR, en términos de QR, que es nuestra variable de estado, en términos de QR y en términos de PR3. Ese es el secreto. Siempre dejar todo expresado en términos de nuestras variables de estado y eliminar las variables que no nos sirven. Ahora, ¿qué sigue? Sí, podríamos de hecho escribir también podríamos describirlo de hecho no tanto en por hamiltonianos, pero también podríamos describirlo en una ecuación diferencial que también se puede simular y nos daría exactamente el mismo resultado, solamente que no hay interpretación física. ¿Cómo? Bueno, como en esta ecuación, simplemente cómo quedaría una ecuación diferencial de segundo orden, que no nos interesa, pero también es bonito para que ustedes vean la forma en que estos sistemas, la forma o la interpretación física de estos sistemas en otro modelo. Otra vez, el cambio del tiempo sería menos RF entre I, QR menos 1 entre I, P3R más 1 entre I, PS. Y el cambio de P3R entre dt sería igual a 1 entre CF por QR. Significa que si yo derivo esto, entonces la segunda derivada de P3R entre T cuadrado es igual a 1 por CF,
de La segunda. la derivada de QR entre t. Y eso es lo que tenemos Ok. aquí. Sí. Entonces simplemente cambiamos la variable y nos quedaría que CF por la segunda derivada de P3R entre dt cuadrado Ujú. Es igual a todo. más RF entre I por la derivada de P3R entre dt. Nada más estoy pasándolo al otro lado todo. Así cambiándole el. Más 1 entre I P3R más... ¿Tiene sentido? Ah, bueno, esto no es más, podemos dejarlo. Es igual a la entrada PS. ¿Y esto qué es? Ya ustedes pueden ver que esto simplemente todo depende de una única variable de estado y es de segundo orden, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esto? ¿Por qué hasta ahora menciono esto? ¿Por qué no lo hice para sistemas mecánicos o para sistemas eléctricos? Esto es una buena oportunidad para decir que aquí, precisamente aquí, para poder obtener el resultado de esta ecuación diferencial, si ustedes quieren hacer una demostración, si ustedes quieren simularlo, entonces ustedes tienen la planta. Y la planta generalmente les da P3R dot, la dinámica. Y la planta les estaría dando también, déjenme ver, ok, básicamente, déjenme ver si esto está bien, esto sería 1 sobre la integral. Entonces quiere decir que aquí tendríamos 3PSR double dot. Ajá. Aquí tendríamos otra integral. Y aquí tendríamos entonces... No, aquí tendríamos... No quiero complicar. Aquí tendríamos la planta. Que depende del tiempo. Entonces, vean cómo ustedes meten otro integrador aquí. Y si ustedes integran tienen P3R. Entonces la planta es un sistema, aquí está la ecuación diferencial que siempre se puede escribir en términos de la frecuencia. Esta ecuación diferencial que está aquí, o esta función de transferencia en el tiempo o en la frecuencia, necesita información del estado, ¿correcto? Necesita información de la primera derivada y necesita información de la aceleración, ¿correcto? ¿Qué significa? Que ustedes tienen que meter no solo un integrador, pero tienen que meter otro integrador. Así es como se simularía en MATLAB, por decirlo así es como generalmente se simula. Y por aquí está la entrada U, por aquí está de hecho no U, sino que sería U sería igual a PS. Aquí es donde está la entrada de referencia, la presión. ¿Cuál es la gran desventaja? Y bueno, ya ustedes resolvieron la ecuación diferencial y ya tienen la presión, ¿no? Y de hecho ustedes tienen la derivada de la presión y aquí pueden sacar también esto directamente, lo multiplican por, déjame si me equivoco, lo multiplican por CF y ustedes aquí ya tienen el flujo. Entonces ya ustedes pueden, de hecho ya averiguan cuál es el flujo y cuál es la presión de ese sistema. Ya resolvieron el sistema. Pero ¿cuál es la gran desventaja? La desventaja es que ustedes ocupan dos integradores. Y cada integrador requiere mucho computational power. Cada integrador hace su sistema más lento. ¿Por qué? Porque los integradores son sumas, la suma bajo la curva. Y eso requiere mucho tiempo para calcularse. Entonces, un sistema físico que ustedes quieran simular y controlar es un sistema que no debería tener muchos integradores. Entonces, esta es una desventaja, tener dos integradores. Uno de la aceleración pasar a la velocidad, o bueno, a la aceleración de la presión, o la segunda derivada de la presión a la primera derivada y después de ella a la presión. Tiene que integrarlo dos veces. Por eso es que esta forma de simular sistemas lineales, esta forma de ecuaciones diferenciales no es práctica. Es la más común. Venía en el Ogata. ¿Perdón? Así, con ese diagrama era como venían en el Ogata. Correcto, eso es un diagrama clásico en sistemas y control. Básicamente se integra varias veces para ir obteniendo los estados y se realimenta la planta. Tal vez esto lo hice muy rápido, pero ya veremos en la sesión de simulaciones, ya veremos cómo simular ese sistema.
Pero bueno, perdón. En la primera presentación que usted nos hizo habíamos calculado primero la ecuación de segundo orden y después la convertimos en una ecuación de primer orden con dos variables distintas, que era la de momenta y que era la velocidad. Ah, muy bien, ya habíamos hablado de eso, de hecho, entonces. Sí, pero no sabíamos por qué. Nada más dijimos que se convertía de una ecuación de segundo orden a una de primer orden. Ahora lo hicimos al revés. Sí, siempre hay para atrás y para adelante. Y bueno, la idea ahora es escribir el sistema por hamiltoniano. Y el sistema por hamiltoniano, dada su experiencia, ya podríamos escribirlo de la siguiente manera. Vamos a ver si recordamos las ecuaciones. Vamos a tener entonces QR dot va a estar en términos de menos RF entre I por QR menos 1 entre I por P3R más 1 entre I por PS. Y en la otra ecuación es ese flujo, y la ecuación de la presión simplemente sería 1 entre CF por QR. Ahora, ¿cuál es la derivada parcial? ¿Cuál es la derivada parcial bueno, antes de que veamos la derivada parcial de hamiltoniano, simplemente veamos cuál es el hamiltoniano total. El hamiltoniano total del sistema, que depende del flujo R y la presión 1,3R, quiero decir. Y la presión 3R sería simplemente, si ustedes recordaron las ecuaciones del inicio, sería simplemente 1/2 de la inertancia por el flujo al cuadrado más 1/2 de la capacitancia por la presión 3R al cuadrado. Espero no estar confundiendo presiones con flujos. No sé. La derivada parcial de H con respecto a QR quiere decir que es igual a I por QR, y la derivada parcial de H con respecto a P3R es igual a CF por P3R. Ahora, significa que aquí ocupo una I arriba y abajo, ¿correcto? Vamos a utilizar un pequeño truco. Vamos a utilizar un color fucsia. Discúlpeme, tenía que decirlo. Entonces vamos a multiplicar por arriba, vamos a multiplicar I y vamos a dividir por I. En P3R vamos a multiplicar por CF y vamos a dividir por CF. Y aquí tendríamos entonces una primera derivada parcial y aquí tendríamos otra derivada parcial. Y QR vamos a multiplicar por I y vamos a dividir por I. Y aquí tendríamos otra derivada parcial, ¿correcto? ¿Están de acuerdo? Tendríamos estas derivadas parciales ahí mismo colocadas. Significa que vamos a devolvernos y vamos a escribirlo en azul. ¿Por qué no? Si esto ya es casi como Bob Ross. Ahora vamos a usar un azul feliz. Significa que ¿qué chiste más malo? Ah, no sirvió. Yo soy más para mí, que soy daltónico, man. Ah, cierto. De hecho, use colores que estén bien separados, porque Lo siento, Roberto. No sé qué colores tanto. parecidos. ¿Qué pasa con este? Vamos a ver. Entonces, QR con respecto a 3PR. Use negro o amarillo o Puña, amarillo. Ahora, QR y PR3 quiere decir que igual vamos a tener entonces elementos multiplicando a la derivada parcial del H total con respecto a... Espero que ese color no le moleste, Roberto. No me molesta ningún color, es que algunos me cuesta distinguirlos, nada más. Pero ese sí lo veo bien. Muy bien, entonces, ¿qué está multiplicando? ¿Cuáles son los 4 elementos de esta matriz? ¿Cuáles son los 4 elementos? A golpe de vista.
R sobre I cuadrado, bueno, menos RF sobre I cuadrado, ¿verdad? El segundo elemento. Menos CF sobre I cuadrado, así que lo de arriba, ¿verdad? Es la ecuación de arriba, básicamente. Sobre I menos... Ah, no, perdón, menos 1 sobre IC sería. Sobre I. Ah, sobre IC, cierto, sí, sobre I. Menos 1 sobre IC. ICF. ICF, sí, mentira. Sí, porque ahí, al Ajá. otro lado, tengo dos I. 1 sobre ICF. ¿no? Y la última sería 0. Eh, 0. ¿Y aquí quién estaría multiplicando PS? ¿Dónde estaría PS? no, estaría arriba entonces. Correcto, ahí yo brinqué a las soluciones, jump into solutions. Entonces aquí sería 1 entre i, vea qué interesante, ¿dónde está la entrada? Y aquí sería 0. Qué interesante. Y esta que está aquí abajo, básicamente sería j menos r. Esta que tenemos aquí sería nuestra matriz de entradas G. Y esta sería nuestro tensor de h con respecto a d, qr, PR. ¿Correcto? ¿Nuestro qué dijiste? Nuestro tensor. O sea, es decir, la derivada de h con respecto a sus dos variables. Queda la derivada de h con respecto a QR y la derivada de h con respecto a P3R. Es la forma de derivar una función que depende de dos variables. Se genera un vector de derivadas parciales con respecto a esas variables. En este caso, un vector o columna. Muy bien, entonces, perdón. Y eso se llama un tensor. Se le dice tensor, correcto, tensor. Entonces ya tenemos el sistema hamiltoniano, pero vamos a ver si lo hacemos por hamiltoniano. Ya me cansé del azul, vamos a utilizar el negro otra vez. Significa que nuestra matriz J sería igual a ¿qué? ¿Cuál es la matriz J? La matriz J. La primera matriz J es la, vamos a ver que es J y R, ¿verdad? Y J sería menos 1 entre ICF y 1 entre CF. Y 0, 0, ¿verdad? Para que quede, para que sea... Sí, tiene que ser... Tenía que ser menos 1 C, menos U, I sobre C, bueno, sí. Menos aquí ICF. ¿Cuál sería? Cero, ¿verdad? Correcto. 0, 0, 0, sí, diagonal. ¿Por qué? Porque la matriz R... La otra matriz R sería menos, ¿verdad? Menos R. No, de hecho, el menos no, porque recuerden que el menos ya está aquí en la resta de J menos R. Correcto. No se preocupe. RF entre I cuadrado. I cuadrado y 0 ceros. 0, 0, 0, todo. Sería RF entre I cuadrado, que es un elemento que es positivo, 0, 0, 0. Que podemos demostrar entonces que J es igual a menos J transpuesta. Y podemos demostrar que R transpuesta es igual a R, que es mayor o igual a 0. Va a ser igual cuando RF sea igual a 0. Yes. Yes. La ley. Entonces, ¿en qué estamos? Así. Ya me desconcentré. Simplemente estamos viendo que era J y R. Y G, por supuesto, G entonces va a ser igual a 1 entre I, 0. ¿Correcto? Ahora, ¿qué significaría que es Y, la salida del sistema? ¿Cuál sería la salida del sistema? Sería básicamente G transpuesta multiplicado por DH con respecto a DQR y DH con respecto a DP3R. Y eso sería básicamente, perdón, Hayden. No, que sí, me está acordando. Y eso sería 1 entre I0, que multiplica esos dos tensores, DH entre DQR y DH entre DP3R. Significa que nuestra salida sería igual a
Ya de golpe de vista, porque no me acuerdo. Ah, sí, sería entonces 1 entre i que multiplica la derivada parcial, que depende, porque aquí ya estoy abusando de nuevas notaciones y eso no está bien. P3R, solamente con respecto a, perdón, Hayden. No, desde el puro principio venían sin eso. Yo algunas Sí, después lo brinqué. sí, nunca deberían de brincárselas, yo no lo dije al inicio, pero deberían siempre de jalar la dependencia de H con respecto a QR y P3R. Yo empecé a jalar la dependencia, pero yo después ya no me cabía, entonces me lo brinqué. Eso es muy grande. Ahora, la derivada es con respecto a QR, correcto. Quiere decir que es 1 entre i, y la derivada de QR con respecto a QR sería i por QR. Quiere decir que la salida del sistema es igual a QR. Y la entrada del sistema, recuerden, es la fuente. Y aquí tenemos el famoso llamado port pair, donde u, y va a ser igual a los vectores a fuente de presión y vamos a medirlo en términos, la salida del sistema sería entonces el flow, que sería en este caso flujo. Significa que es un sistema por hamiltoniano, lo que estamos viendo. Correcto. Faltaría analizar qué pasa con respecto a la derivada del hamiltoniano, falta ver que la derivada del hamiltoniano con respecto a QR, P, 3R, con respecto al tiempo, de hecho es una notación extrañísima. Vamos a borrar aquí, este punto no hay. Hay que demostrar con respecto al tiempo es menor o igual a la entrada del sistema por su salida. Correcto. Para que el sistema sea, ¿cuál es la característica? Para que el sistema sea ¿cómo era? Skew symmetric. No, bueno, skew symmetric y positive definite son las matrices J y R para que el sistema sea pasivo. Y si el sistema es pasivo, entonces podemos utilizar las técnicas de passivity based control. Y eso es básicamente no linear control para sistemas pasivos. Y esta es la parte que no voy a demostrarles porque ya se me acabó el tiempo y tengo que cerrar la sesión en este momento. ¿Alguna pregunta? No. ¿Qué les parece? Passivity Based Control es básicamente un tema muy interesante, pero para poder utilizar control así, tenemos que demostrar que el sistema es pasivo. Y el sistema es pasivo cuando se cumpla esta ecuación, la ecuación 1 de esta pantalla. Eso lo que quiere decir es que la potencia del sistema nunca va a ser mayor que la multiplicación de la entrada por la salida. O sea, la potencia nunca se va a generar más potencia de la que le da la fuente, digamos. El sistema nunca va a generar más potencia de lo que se le entrega. Siempre hay disipación, siempre. Todos nosotros disipamos energía, siempre. Si ahí le quitamos las resistencias, podría quedar entonces igual. Correcto, queda exactamente igual, de hecho. Eso también es interesante ver ese caso especial. La resistencia solo está en la matriz R. ¿Alguna pregunta adicional antes de que cerremos la sesión? No. Entonces, entrego ese avance al final de este mes. De septiembre. De septiembre. El mes que viene, pues, de este mes no, de este mes no ahorita. Al final de septiembre para tener más, para poner la fecha. Muy bien, voy a cerrar la sesión en este momento para subir el video. Muchas gracias. La próxima vez vamos a ver sistemas mecánicos rotacionales y si da tiempo vamos a ver interconexión de sistemas.